Hola mi querida comunidad, hoy es lunes santo, gran lunes, y nuestra Santa Iglesia Ortodoxa hoy día conmemora el hecho cuando Cristo secó el árbol estéril. ¿Se acuerdan de esta historia? La higuera estéril, que esto pasó justamente en este día. Yo creo que es un episodio que a muchos nos choca bastante, porque nos sorprende por qué Cristo reaccionó tan fuerte, por qué secó el árbol. Si no era su manera de actuar, así como que parece como de rabia. A todos nos ha dado esta sensación, no sé, a muchos, por lo menos yo lo he escuchado varias veces y a mí también me ha dado. Entonces, acá yo me puse a buscar ciertos artículos sobre este hecho y encontré cosas interesantísimas y me lo redescubrí. Obviamente necesito compartirlo con todos ustedes a quien les parece también importante. Vamos a ver este episodio. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Tan cortito y obviamente lleno de sentido como cada palabra que aparece en el Evangelio. Vamos a ver lo que dicen los sacerdotes rusos respecto a esto. Estas acciones de Cristo, incomprensibles a primera vista, causan confusión y malentendidos. ¿Por qué fue maldecida la higuera si Jesús se acercó a ella cuando aún no era hora de recoger los higos, según San Mateo? Pero todas las acciones del Salvador obviamente resultan estar llenas del sentido, si nos fijamos en detalles. Después de la entrada solemne a Jerusalén, Cristo pasó una noche con sus discípulos en Betania. Por la mañana, en camino al templo, tuvo hambre. Para satisfacer sus necesidades humanas, Cristo nunca usaba el poder divino, sino recurría a medios humanos, rechazando la tentación del diablo de crear panes de piedras. Cuando apareció a lo lejos una higuera cubierta de hojas, Cristo se acercó a ella como un hombre que tenía hambre. Las hojas sueltas de árbol sugerían que habría frutos en la higuera, porque la higuera primero da frutos y luego hojas. Es importante. Dado que aún no había llegado el momento de recoger los higos y aún no se recogían frutos tempranos, se podía esperar que al menos se iban a encontrar frutos inmaduros en la higuera verde. Sin embargo, acercándose, el Señor descubrió que no había ni frutos verdes ni frutos del año pasado. Esto significaba que el árbol, cubierto prematuramente de hojas, estaba completamente estéril. San Efrén el Sirio, nuestro querido santo, se sorprende al respecto. ¿Por qué este dulce benefactor, que en todas partes manifestó lo grande en cosas pequeñas, la plenitud en donde faltaba, ordenó que la higuera se secara? A todos nos choca, debería chocarnos por lo menos, si no nos choca es, no sé. Él sanó todas las enfermedades humanas, convirtió el agua en vino, hizo muchos de unos pocos panes, abrió los ojos de los ciegos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, y solo a una higuera ordenó que se secara. San Efrén mismo responde: Cristo hizo muchos milagros, pero sin embargo fue crucificado. Debido a esto, algunos podrían haber sospechado que sus fuerzas se habían agotado en él. Para prevenir esto, él usó esta planta sin alma para mostrar que por medio de su palabra él también podía destruir a los que lo crucificaban. Como más tarde le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. Puedo orar al Padre y él me presentará más de 12 legiones de ángeles. Esto significa que Cristo Dios manifestó su poder en la higuera. Entonces, con esto nosotros podemos
ver que él quería demostrar qué es lo que él podía hacer, para que después también se notara que si no lo hace es totalmente voluntario. La palabra y los hechos del Señor no se contradecían nunca, por lo que se puede suponer que él maldijo la higuera no por enojarse, ¿cierto? Él perdonó a los judíos que lo crucificaron. Por lo tanto, esta acción sobre la higuera fue un asunto exclusivamente simbólico, como la señal del poder divino de Cristo, el Hijo de Dios vivo. Se puede hacer una pregunta más. ¿Por qué justamente la higuera se convirtió en árbol de maldición? Entonces, de nuevo nos redescubrimos toda la Sagrada Escritura, porque vemos que nada está solamente porque está. Cada cosa tiene un símbolo adentro y una explicación profunda. Cuando vemos que, fue una higuera. ¿Cuáles son las características principales de una higuera? ¿Por qué no fue cualquier otro árbol? ¿Por qué no fue un árbol? ¿Por qué fue higuera? Entonces, es interesante. Según el Antiguo Testamento, el poder curativo se atribuía a los higos. La higuera era una de las 7 plantas y productos que simbolizaban la riqueza de la tierra prometida. Pero además de sus propiedades naturales, la higuera también tenía un significado simbólico. Para los maestros de Israel, los rabinos se convirtió en un símbolo de sabiduría. En uno de los tratados de Talmud se registró la siguiente declaración del rabino Yohanan: como una higuera, que todo tiempo cuando una persona la toca hay una fruta en ella, así también las palabras de la Torá, en cualquier momento cuando una persona las pronuncia, hay un sentido en ellas. El sabio judío promete frutos de la ley de Moisés en todo momento. Como dice que en todo momento se puede encontrar frutos en una higuera. Es una especie de maximalismo porque en invierno la higuera no da fruto. Cuando Cristo vino en abril a una higuera prometedora para buscar fruto, no encontró nada. Simbólicamente, no encontró el buen fruto de los rabinos que ellos prometieron tener en todo momento. Y en contraste con sus pretensiones de máxima sabiduría, el Señor declaró: nunca jamás nazca de ti fruto. 6 meses antes de esto, algo también muy interesante, una tremenda conexión. 6 meses antes de esto, el Señor habló la parábola de la higuera estéril. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de San Lucas. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y le echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortarás. San Teofilacto de Bulgaria, reflexionando sobre esta parábola, da los siguientes significados a las imágenes que aparecen en ella. La higuera es pueblo judío, toda la humanidad y cada persona en particular. Viña es iglesia, iglesia judía, también nuestra Santa Iglesia, mundo y la vida terrenal. Viñador es Cristo, Hijo de Dios, que vino a cuidar de viña, ¿se fijan? Y el Señor, el dueño de la viña, es Dios, que vino y buscó el fruto de la fe, las buenas obras, pero no los encontró. Por 3er año he venido a buscar el fruto, dice él. Acá 3 años pueden comprenderse en diferentes términos. Uno, primeramente, obvio, que piensa 3 años, ¿a qué se refiere? Los años que Cristo estuvo predicando, enseñándonos la verdad de la fe. Pero también, además, se puede ver el símbolo 3, no directamente relacionado con años, sino como 3 periodos. Entonces, también se puede interpretar como por primera vez, primer año, primera vez.
cuando vino a través de Moisés, otra vez a través de los profetas, y la tercera vez cuando Él mismo vino ya personalmente en Cristo. Otra explicación es que también 3 años pueden entenderse como las leyes a través de las cuales el Señor viene a las personas, la ley natural, la ley de Moisés y la ley espiritual. Esto teológicamente mucho más complejo, pero así lo explican los padres. Y también algo muy interesante cuando dice, por 3er año he venido a buscar el fruto, estos 3 años también pueden comprenderse como 3 edades humanas. La niñez, cuando aún estamos así más puros, la mente más despierta, más atenta y aún no contagiados de los pecados. Entonces ahí tenemos obviamente mucha más disposición a sentir a Dios. Después la juventud, nuestra otra oportunidad, cuando la mente es sana, joven, también muy rápida, llena de vida para buscar la verdad de esta vida. Y la tercera etapa, cuando por tercera vez tenemos chance, es otra etapa de nuestra vida, la vejez, cuando ya estamos en camino de vuelta a nuestra casa eterna y ya uno debería pensar qué sentido tiene todo esto, de dónde vengo, a dónde voy. Si nunca lo ha pensado, por lo menos en la vejez debería. Raro no pensar nada de esto. Entonces, dicen que también se puede interpretar 3 años como 3 edades humanas, 3 periodos de la vida humana. Y algo también adicional, el experto en explicaciones sobre la Biblia, teólogo ruso muy famoso, Lopukhine, destaca una paradoja de esta parábola. Fíjense, muy interesante. ¿Por qué una higuera que resultó ser estéril debería ser cortada recién en el año que viene? El dueño ya declaró que el árbol solo estaba agotando la tierra, lo que significa que hay que deshacerse de él inmediatamente. Pero, bueno, el viñador dice que es necesario esperar hasta el próximo año, porque la tierra de la higuera solo será fertilizada en este año. Y ahí él dice, si no da fruto el próximo año, la cortas. Es una señal del castigo de Dios que llegó al pueblo judío por el hecho de que no se volvieron a Dios. No dio los frutos esperados y ya al 4.º año del servicio del Señor, el Señor lo mató. Y ya al 4.º año del servicio del Señor lo mató en la cruz, por lo cual fueron rechazados por Dios y castigados por la invasión de los romanos y la terrible destrucción de Jerusalén y el templo. El Hijo de Dios, el viñador de la parábola, es presentado aquí como un intercesor por las personas, suplicando a Dios Padre que les conceda misericordia. Interesante ver a Cristo como intercesor, no solamente alguien que viene a juzgarnos, a amarnos, a salvarnos, pero también como a interceder delante del Padre, porque en esta parábola Él aparece así, alguien que nos cuida de su viña, trata de fertilizar esta tierra para que ya salga algo bueno de esta tierra. Y por mientras, claro, Él va rendiendo las cuentas al Padre, a Dios Padre. Interesante interpretación. Y bueno, exactamente 6 meses después de la pronunciación de esta parábola, unos días antes de la Pascua judía, expiró el tiempo de espera de Dios. Han pasado casi 4 años del servicio del Salvador, durante los cuales regó abundantemente la tierra de los corazones humanos con el agua viva de su sermón. Pero la higuera de los judíos quedó estéril. Y como la madera de la higuera no es adecuada para ninguna construcción, un árbol que no da frutos se corta y se echa al fuego. También una observación tremendamente importante e interesante. Entonces, bueno, aquí también nosotros podemos ver que la higuera tiene un solo propósito, dar frutos. Nosotros también tenemos un solo propósito, no tenemos 2 caminos por recorrer, tenemos uno solo. No es que si no cumplimos con esto, bueno, servimos para algo más, no servimos para nada más.
Entonces acá precisamente la higuera viene a ser algo muy interesante. Entonces la maldición de la higuera se ha convertido en un símbolo de rechazo de aquellas personas que solo tienen la apariencia de cumplidores de la ley con grandes hojas, pero en realidad no dan buenos frutos. Condenando a los judíos a la desolación, el Señor predijo que el reino de Dios les sería quitado y entregado a un pueblo que produjera sus frutos. Según San Mateo, este pueblo nuevo somos ahora los cristianos. La historia del Evangelio no es solo un pasado histórico, sino también un símbolo, un prototipo de lo que puede suceder en el futuro. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Dios no necesita solo las hojas de la virtud, la piedad externa vacía. Dios necesita verdaderos frutos del arrepentimiento, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Siguiendo paso a paso en la oración de los días de la Semana Santa, nos vendrían bien preguntarnos con franqueza: alma mía, cuando llegue el día de la cosecha y venga el dueño de la viña en su tiempo a recoger los frutos, ¿no encontrará en mí solo hojas y un árbol seco, estéril, inadecuado para estar en su reino? Amén.